Ahora es que no es cierto que todo el mundo que habla castellano está hablando lo mismo. Y no solo esto, sino que no hay ningún castellano hablante que hable todas las variedades del castellano, de todas las maneras en las que el castellano o el español es una lengua muy extendida. Eso no se puede dudar. Es una lengua mucho más extendida que el gallego, por ejemplo. Incluso que el portugués. Ahora bien, cuanto más se amplía una lengua, cuanto más se extiende una lengua, hay una ley lingüística que nos dice que más variedades tiene esa lengua. Más aún, cuanto más tiempo lleva una lengua en un territorio, más variedad hay en ese territorio. Por tanto, curiosamente, esto pasa con el español y con el inglés. En España hay más dialectos y más distintos del castellano que en América, por ejemplo. Esto pasa también en Inglaterra. En Inglaterra hay más dialectos ingleses que en América. Por la razón sencilla de que el inglés ha estado mucho más tiempo en Inglaterra que en América. Por tanto, ha habido mucha más oportunidad para que actúen las leyes de cambio lingüístico y de diversificación lingüística. Entonces, curiosamente hay más dialectos ingleses en Inglaterra que en América. Esto es curioso. Y, curiosamente, hay dialectos más distintos en muchos aspectos en la propia península ibérica que en América. Pero, por supuesto, las lenguas de amplia expansión son lenguas extraordinariamente variables. Lo que pasa es que, tanto en el caso del inglés como en el caso del español, cuando se nos habla de español y cuando se nos habla de inglés, ¿en qué estamos pensando? Cuando el Instituto Cervantes nos habla de español y cuando el Instituto Británico nos habla de inglés o nos enseña inglés, ¿en qué inglés está pensando? Pues está pensando en inglés escrito culto. Ese inglés escrito culto, que tiene además una pronunciación establecida culta, es una variedad del idioma que prácticamente lo habla muy poca gente. Es decir, que es una variedad que tiene muy pocos hablantes. Y sin embargo se nos presenta la imagen de la lengua a partir de esa variedad, que es una variedad minoritaria. Queráis reconocerlo o no, el inglés que se nos enseña en las academias de inglés, o en la escuela de idiomas, casi nadie lo habla en Inglaterra, tal como nos lo enseñan. Casi nadie. Puede haber alguien que más o menos lo hable. De hecho, cuando uno aprende ese inglés a la perfección, que hay casos en los que uno consigue aprender ese inglés estándar a la perfección, con una soltura inusitada, y lo aprende, esa habla suena muy rara, a los ingleses les suena raro. Eso ya lo decía George Bernard Shaw, el famoso escritor irlandés. Cuando un señor viene aquí hablando inglés a la perfección, la gente se queda extrañadísima, incluso se dicen, pero bueno, ¿este señor dónde ha salido? ¿No? Esto pasa en Inglaterra y pasa también en Estados Unidos. Claro, se tiene esa visión y entonces se dice que esos 400 millones de personas que hablan español o los 500 millones de personas que hablan inglés hablan esa lengua que nos enseñan en la academia, lo cual es falso. Simplemente no es así. Lo que sí es cierto es que es posible que esos 400 millones de personas tengan ese modelo en la cabeza, sobre todo si han ido a la escuela y se les ha enseñado ese modelo y consideran que es el modelo escrito además, es el modelo en el que se escribe, la lengua en que se escribe, y entonces es posible que esos 400 millones de personas acaten un mismo modelo. Bien, en eso sí estamos de acuerdo. Ahora, de ahí a decir que el español en el que estamos pensando, que es el español estándar o el inglés estándar, tiene 500 millones de hablantes, hay un trecho muy largo. Es que no es cierto. Por tanto, en el propio español y en el propio inglés existe un bilingüismo generalizado, bilingüismo pasivo generalizado. ¿Qué quiere decir esto? Que uno es falso. El castellano es la única lengua en la que todos los ciudadanos pueden hablar. Es falso. Ya sé que esto puede parecer que va contra el sentido común. Es decir, que estoy diciendo que los 400 millones de hispanohablantes no hablan la misma lengua. Esto va en contra de lo que es el sentido común. Pero es así. Sencillamente, pero es que todos los castellanohablantes hablan igual. Y la pregunta es decir, yo entiendo a un malagueño, yo puedo entender a un murciano, yo puedo entender a un extremeño, yo puedo entender a un asturiano cuando habla español, yo puedo entender a un gallego cuando habla español, o a un catalán cuando habla español, o puedo entender a un vasco cuando habla español. Ninguno de estos habla exactamente igual que yo. Cada uno tiene, como se dice, su acento. Por cierto, todos tienen acento y yo también. Porque hay un mito lingüístico según el cual
que se puede resumir brevemente de la siguiente manera. Todo el mundo tiene acento menos yo. Cuando yo oigo un catalán, digo, ¿qué acento catalán tiene este señor? ¡Uf! ¡Qué acento! Madre mía, vaya. Oigo un argentino, ¡qué acento argentino! ¡Uf! ¡Qué acento! Oigo un ecuatoriano, ¡uy! Este cubano, ¿qué acento cubano tiene? Este de Málaga, ¿qué acento malagueño? Tiene un acento, este gaditano, tal. ¿Y yo? ¿No tengo acento? Les puedo decir que los argentinos consideran especialmente irrisible y ridículo el acento madrileño. Esto me lo han dicho los argentinos amigos míos, con los que tengo cierta confianza, se han atrevido a decirme esto. Digo, no, es que el acento madrileño, el que tenéis en Madrid, a los oídos argentinos suena extremadamente ridículo. Pero normalmente nosotros, los castellano hablantes de Castilla, en este caso el madrileño como yo, pensamos que no tenemos acento. Que los gallegos hablan español con acento, pero eso es un disparate. Todo el mundo habla español con acento. No existe gente que hable sin acento. Esto es una de las cosas que nos enseña la lingüística. Porque el acento sea mío y no lo vea como tal, no quiere decir que no lo tenga. Esto es muy importante. Bien, y la pregunta que yo me hago es, ¿dominan activamente todos los castellanohablantes todas las variedades peninsulares y americanas del castellano? La respuesta es no. Por tanto, todos los castellanohablantes dentro del español son bilingües pasivos también. Igual es la relación similar, en este caso todavía más próxima, pero similar, que hay entre el castellano y el gallego cuando yo entiendo al gallego, cuando habla gallego, y el gallego entiende a mí cuando yo hablo castellano. Es decir, el mecanismo es exactamente el mismo. En este caso, evidentemente, es posible que dos variedades del castellano estén más cerca que el gallego y castellano, pero no estoy yo muy convencido de eso, porque, por ejemplo, determinadas variedades andaluzas tienen un sistema vocálico y un sistema de conjugación verbal distinto en muchos aspectos al mío, y más parecido al gallego que al castellano, en muchos aspectos también, no en todos, pero en algunos sí. Por tanto, lo que ocurre es que la realidad lingüística es un continuo donde es muy difícil establecer fronteras. Las fronteras se establecen políticamente en lingüística. En las lenguas se establecen políticamente, no lingüísticamente. Es muy difícil establecer fronteras, porque la realidad es más bien continua, es gradual, es una realidad en la que se producen pequeños cambios de un sitio a otro, no cambios muy bruscos, sino a veces graduales, y por supuesto las hablas no entienden de fronteras. Si yo digo que aquí acaba Alemania y empieza Francia, no quiere decir que lo que se hable aquí es alemán y lo que se hable 2 milímetros más allá, como ya está en la frontera, ya deja de ser alemán y pasa a ser francés. No es así, no funciona así la cosa. Por tanto, el bilingüismo pasivo está generalizado dentro del propio castellano. Bien, conclusión, no es verdad que todos los españoles que hablan español hablen lo mismo. Sí es cierto que tienen un modelo único, que es el modelo de lengua escrita culta, perfecto. Tienen un mismo modelo al que aspira y al que ninguno llega. La prueba está en la cantidad de libros que hay de atentados contra el idioma español, qué mal habla la gente, el dequeísmo, no sé qué, es decir, una serie de fenómenos que no se adecuan a lo que es el español estándar, el español que se enseña, el sancionado por la Real Academia Española y el que se enseña en los colegios. Evidentemente, el 90% de la gente, o el 80% o una gran mayoría, no se atiene a todas las reglas establecidas en el español estándar. Por tanto, evidentemente, no es verdad que el español estándar tenga 400 millones de hablantes. Tampoco es verdad que el español tenga 400 millones de hablantes. No tiene 400 millones de hablantes. Lo único que puedo decir es que el mexicano tiene 40 millones de hablantes. El argentino, los que tenga, ¿no? Todavía sí, pero no hablan exactamente lo mismo. No hablan de la misma manera. Y lo que es más importante, no hay ningún hablante castellanohablante que domine activamente argentino, uruguayo, cubano, malagueño, así que domina activamente todas y cada una de las variedades de su lengua. No lo hay.